¿Cómo están, queridas apasionadas? Estoy súper contenta, no se imagina, mi corazón late muy fuerte de la emoción, porque como se los dije en nuestro lunes de novedades, hoy tenemos la presencia de un peruano A1. Como conversé con él es una persona investigadora, es un fonoaudiólogo internacional. Lo invitan a dar conferencias no solo en Perú, no solo en Latinoamérica, sino también en Europa. Y algo que me encantó al momento de hablar con él, porque yo dije, quizás puede ser un poquito creído ahí, tomé mis precauciones, pero no, al contrario, una persona sumamente sencilla, con unas ganas de compartir lo que sabe, y de verdad eso me puso muy contenta, porque eso habla muy bien de él como profesional. Quiero darle la bienvenida a nuestro querido Franklin Susaníbar. ¡Aplausos para él! ¿Cómo estás, Franklin? Gracias. Muy bien. Gracias por la invitación, gracias por la presentación. Yo feliz de estar acá en tu programa, pudiendo compartir un poco de lo que nuestro grupo viene haciendo. Pues no tan solo en representación de Perú, sino pues tenemos la oportunidad de estar en contacto con otros profesionales hoy en día y pues demostrar que acá también estamos haciendo cosas bastante interesantes, ¿no? Que pueden contribuir al área. Excelente. Como ven, él súper humilde, pero él está haciendo un trabajazo, tiene libros editados, es un máster. Ahí van a poder entrar a su página, van a poder entrar a su web y se van a quedar con muchas ganas de aprender de él. Y bueno, les voy a contar, las que no saben quién será, de qué vamos a tratar esta noche, pues vamos a hablar del lenguaje, ¿sí? Muchas de nosotras estamos muy preocupadas porque nuestros niños de 2, 3, 4, 5, quizás hasta en primer grado, tienen problemas de lenguaje. Quizás tú, apasionada, has llevado alguna formación o algún curso, alguien te ha enseñado y quieres mejorar, porque recuerda que un poco lo que nosotros queremos es que sí, quizás has aprendido algo, yo también, les soy súper honesta, en el pregrado me enseñaron algunas cosillas que los años van pasando, uno no se puede quedar con lo que aprendió y tenemos que ir investigando y aprendiendo en la marcha. Eso es lo que nos define como apasionadas, y hoy, esta noche, las invito a tener la mente súper abierta, porque Franklin nos va a hablar de las praxias. Por eso esta entrevista se llama Más habla y no praxias. ¡Oh, María Claudia, pero yo todo el día uso mis praxias y les hago soplar a mis chicos y les hago sacar su lengüita y he visto el cuento de la lengua y me encanta! Bien, no te preocupes. Hoy Franklin nos va a responder con mucho cariño, mucho amor, así es que no te puedes perder esta entrevista, y si te encanta, compártela con todas las apasionadas. Así es que, Franklin, vamos con la primera pregunta que se me viene a la mente. Hemos hablado, siempre siento nosotras las maestras, una dificultad al encontrar una diferencia entre lenguaje y habla, ¿no? ¿Qué será el lenguaje? ¿Qué será el habla? ¿Serán lo mismo? ¿Qué dices tú, Franklin? Perfecto, gracias. Mira, antes de comenzar ello, hay algo que me encantó que mencionaras, ¿no? La apertura que debemos tener siempre, ¿no? La idea de que siempre tenemos que estar pensando, ¿será que hay cosas mejores? ¿Será que lo que estoy haciendo es lo único que hay o puede haber otra cosa por mejorar, ¿no? Entonces vamos a partir de ello. Mira, el lenguaje
y el habla, pues tradicionalmente siempre se ha dividido por una cuestión de estudiarlas mejor, ¿ya? Pero cuando nosotros hablamos, lo que hoy en día debe quedar claro es que al hablar nosotros no tan solo hacemos un acto motor y no tan solo articulamos sonidos, sino que cuando nosotros hablamos también usamos el lenguaje. Es decir, cuando yo estoy elaborando una frase, todo el tiempo estoy usando el componente semántico, que el componente, el vocabulario, que es el léxico, estoy usando la morfosintaxis, y al articular estoy usando la fonética y la fonología. Y todo ello son componentes del lenguaje. Ahora, el lenguaje siempre se ha definido o se le ha dado más un valor cognitivo, ¿no? Que el lenguaje está arriba, se organiza a nivel del cerebro. ¿Y cómo lo expresamos? Lo expresamos a través de la articulación, o sea, del habla, a través de la escrita o a través de la lengua de señales. Entonces, hablar no es tan solo articular, sino al hablar estoy usando los componentes del lenguaje. Ahora, el habla, como les dije, el lenguaje ya quedaría claro que es léxico semántico, morfosintaxis y fonética y fonología. Y la pragmática, hay algunos autores que la incluyen dentro del lenguaje o como habilidad fuera o más compleja que el lenguaje, ¿ok? Ahora, dentro del habla tenemos la fonética y la fonología. La fonética es como yo articulo el sonido, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir a un niñito, dime fa, y el niño te dice fa, logra articular, ¿ok? La fonología es un componente que va acompañado de ello, pero que es más cognitivo, es como el niño organiza el sonido. Entonces, por ejemplo, hay niños que tú le dices, dime fa, y el niño te dice fa, perfecto, articuló, pero cuando le muestras una figura de foca, te dice poca. Entonces, ¿qué pasó ahí? El niño puede articular fonéticamente, pero no usa el sonido a nivel fonológico, porque en las palabras no las organiza, no las utiliza, y ahí puede pasar varias cosas, porque no percibe bien, no organiza bien, ahí es todo un mundo entrar a ese tema. Entonces, pero además el habla también tiene aspectos suprasegmentales, por ejemplo, la fonética y la fonología que acabo de describir son dos aspectos lingüísticos dentro del lenguaje, pero el habla también tiene aspectos suprasegmentales, que es la fluidez. Por ejemplo, un niño que tartamudea tiene problemas en la fluidez y que también puede tener otros problemas, evidentemente, ¿ya? La prosodia, ¿no? Que nos da las inflexiones, y la voz, ¿ok? Que la voz la utilizamos mucho para la entonación, etcétera, y también para la producción de muchos sonidos, porque hay sonidos que tienen voz y hay otros que no tienen voz, que les llamamos sordos o sonoros, ¿ok? Entonces, el lenguaje se atribuye a algo más cognitivo, que tiene componentes, y el habla sería la expresión del lenguaje a través de la articulación, de la voz, de la prosodia y de la fluidez. No sé si el término que voy a utilizar sea pertinente, pero lo siento, ¿no? Qué rico escuchar a alguien que es experto y realmente te suma a los conocimientos o a las dudas que tú te ibas creando en la mente, ¿no? Cuánta claridad en esto del habla, en esto del lenguaje, y claro, el lenguaje es como mucho más general, ¿no? Mucho más amplio, ¿no? Es poder realmente interactuar con muchos procesos, los cuales van dentro de, ¿no? Y mira, muchos piensan que el habla solamente es el tema motor, sin embargo, tú nos has hablado de la voz, de la prosodia, qué interesante, y esto me trae otra pregunta, ¿no? Franklin, todas nos preguntamos ahora, ¿existirá la receta perfecta para la intervención del lenguaje? Danos la receta, Franklin, lo necesitamos. Bueno, justamente es una de las cosas con las que yo lucho mucho, las recetas, ¿no? Porque las recetas hacen con que nosotros dejemos de pensar en un individuo como un ente o una persona única, ¿no?
hace con que generalicemos todo tipo de tratamientos o que nosotros estemos en la búsqueda siempre de métodos milagrosos, ¿no? Y eso a veces lo traspasamos a los papás y los papás terminan pensando que todo es un método y que incluso lo pueden aprender con una app o viendo un video de YouTube, ¿no? Y ahí en parte es culpa de nosotros, porque nosotros queremos un recetario o no queremos pensar más allá. No existe una receta. En realidad, como te dije, lenguaje es una cosa, habla es otra cosa. Para poder tratar una alteración, nosotros lo primero que tenemos que tener bien claro es un marco teórico. Si yo no tengo un marco teórico de qué es lenguaje, qué es habla, por ejemplo, y a qué edades se desarrollan, por ejemplo, el lenguaje y el habla, pues no voy a tener ni siquiera noción de qué tiene el niño ni por qué lo tiene, ¿no? Entonces, hay muchos niños que pueden tener, hablando de fonética y fonología, ¿ok? Que es un componente del lenguaje que está en el habla, ¿ok? Hay niños que pueden tener un problema con la R, con la R, que puede ser idiopático, o sea, el niño simplemente está demorando en aprender y no tiene nada que ver con tono, ni con fuerza, ni con nada. Hay niños que puede ser por un frenillo alterado, entonces tengo que saber qué es un frenillo, cómo evaluarlo, etcétera, qué hacer, ¿no? El frenillo no se estira con masajes, ya se ha comprobado. Entonces, eso es todo un tema. De acuerdo a lo que yo evalúe, yo puedo saber qué hacer. En realidad, lo que tenemos que hacer es gestionar la atención del paciente. Y gestionar es muchas veces derivarlo o muchas veces decirle, bueno, todavía no está para la edad de adquisición, ¿no? Y eso es lo que a veces pasa pues, en la televisión, los padres, etcétera, nos comienzan a exigir procesos siendo que el niño no está todavía maduro para ello, ¿no? ¿A qué edad debería leer un niño en realidad? ¿O a qué edad debería escribir? ¿O a qué edad debería articular los sonidos? Eso es lo mínimo que tengo que saber. Y ahora debo pensar, ¿por qué se alteraría esto? Si ya estamos diciendo que el habla no es solo un acto motor, entonces debo pensar más allá. Por ejemplo, hay niños, el habla se va a afectar mucho si el niño no tiene lenguaje, es decir, si el niño no tiene un vocabulario. A veces queremos, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy cotidiano, ¿no? Un niño con síndrome de Down. ¿No? Los papás, como no son especialistas, lo primero que ellos quieren evidenciar en su niño es que hable. Pero ellos no son especialistas, no saben que para hablar primero hay que tener lenguaje, es decir, hay que tener mínimo un vocabulario, saber qué es una vaca y qué te da la vaca, o sea, el vocabulario, el léxico y la semántica, ¿no? ¿Para qué sirve? Pero ellos quieren articular, ellos quieren que articule. Entonces, pero si no tiene lenguaje, ¿qué va a articular? Pero ahora para tener lenguaje hay que tener un CI, un coeficiente intelectual. Es decir, la parte cognitiva debe estar bien. Y ahora, la mayor parte de los síndromes de Down tiene un CI limítrofe o muy bajo. Entonces, muchas veces el lenguaje y el habla se va a limitar a eso. Hay muchos niños que no van a aprender a hablar correctamente nunca. Así hagamos lo que hagamos, porque el CI no permite, porque las habilidades o la morfología orofacial es diferente, ¿no? Tienen una mandíbula un poco más pequeña, más grande, ausencia de dientes, y no es solo tono y fuerza, sino son habilidades más superiores. Por eso que debemos pensar en mucho más que una receta, ¿no? Y partir de un buen marco teórico y una buena evaluación. Realmente lo que compartes, lo comparto y lo siento muy, muy mío también, porque muchas profesoras, muchos especialistas siempre buscan como que la recetita, ¿no? A ver, ¿qué tengo que hacer, no? Y les cuesta mucho este tema de investigar, de leer, de llenarte, porque no todos los niños son iguales y obviamente tú tienes que saber un buen marco teórico que te permite en su momento diagnosticar, ¿no?
comparto mucho Claro. lo que dices en función también de la lectura y la escritura, que es algo que nosotros aprendemos aquí. Y claro, si no tienes un buen marco teórico que te respalde, que te dé una Ujú. fuerza, que entiendas los procesos, Eso, realmente vas a hacer un trabajo vacío, ¿no? Cualquiera te puede dar la recetita, pero ¿y si no funcionó, qué pasó, no? Uy, ¿no? Me quedo en el exacto. aire. Porque Entonces, la, ahora res- la, pienso en que muchas de nosotras, las maestras, sobre todo las que hemos estudiado en su momento algo de lenguaje, pues estamos usando el famoso cuaderno de lenguaje, ¿no? Este lleno de praxias y que baja la lengua y estira y no sé qué, y la mermelada. ¿Qué opinas de ese cuaderno? Mira, un cuaderno, como dijimos, lenguaje es una cosa, habla es otra cosa. Ahora, los dos procesos, a pesar de que uno pues tenga un componente motor, obviamente el habla tiene un componente motor, pero no es solo un componente motor como se creía en 1800 o inicio del siglo pasado, ¿no? En 1900. Esas teorías vienen de esa época, donde no, pues no había exámenes más profundos para saber qué pasaba en la cognición, qué pasaba a nivel lingüístico, el tema de fonología que te hablaba ni siquiera existía en esa época, ¿no? Entonces se asumía que todo era motor. Y los autores, y a varios libros que hemos revisado para hacer varias publicaciones, en esa época le llamaban gimnasia oral, ¿no? Hay que hacer la gimnasia oral para tener buena dicción, decían, ¿no? En esa época, ¿eh? Y eso se hacía mucho en pacientes pues, que tenían tartamudez, que tenían problemas neurológicos o que tenían pues discapacidad auditiva, ¿no? Porque se asumía que el habla era algo más motor, entonces deben tener problemas para hablar porque les falta agilidad, ¿no? Entonces eso de la agilidad se fue transfiriendo hasta la década de los 60, donde otros autores hicieron algunas publicaciones, investigaciones y comenzaron a mencionar que el tono también era relevante y la fuerza muscular. Pero mira lo curioso, todos los estudios eran en pacientes neurológicos, con lesiones neurológicas. El problema es que esto se transfirió en algún momento a niños sin lesión neurológica, sin problemas auditivos, sin problemas cognitivos, ¿no? Entonces se fue asumiendo por recetas justamente, ¿no? Porque dejamos de ver qué puede pasar en la articulación realmente y todo lo asumimos al tono y a la fuerza. Entonces, como todo es un acto motor, hay que hacer ejercicios motores, ¿no? Eso es lo que se asumía. Pero se ha comprobado con mucha investigación que todos esos ejercicios que hacemos no contribuyen ni en la evaluación ni en el tratamiento de las alteraciones del habla. Porque muchos de los ejercicios que hacemos no tienen ni siquiera similitud con algún sonido del habla que hacemos. Y ninguno de esos ejercicios estimulan la fuerza y ni mejora ni empeora el tono muscular, ¿no? Entonces ya hay mucha investigación, ustedes pueden entrar a mi canal de YouTube, hay varias entrevistas que he hecho mostrando investigaciones, son entrevistas de 2 horas, obviamente, y acá no podemos hablar de todo ello. Entonces, lo que sí se debería hacer en un cuaderno es estimular lenguaje, vocabulario, léxico, semántica, ¿no? Con el vocabulario, eso sería lenguaje realmente. Y hacer ejercicios de pronunciación, eso es lo que va a estimular realmente al niño. Los ejercicios motores aislados, las famosas praxias no verbales, no van a contribuir en nada. Y yo sé que tal vez están pensando en tono, en fuerza, y masticación tampoco estimula el habla. Ya los niños que toman biberón por tiempo prolongado tampoco hay correlación con problemas de habla. O sea, ya hay varios mitos que se han ido quebrando. Entonces, el cuaderno sería útil, pero si se estimula lenguaje y habla realmente. Excelente. Siento que hasta el momento creo que podemos sintetizar en 3 ideas que se me quedan muy retumbando. Y es lo primero, si quiero entrar en esta intervención del lenguaje, pues realmente
comenzar a investigar porque tú nos estás diciendo que esto ya está distinto, esto ha cambiado, así es que lo primero que tengo que hacer, si me interesa esto del lenguaje, ser terapista o ayudar realmente a mi niño, es llenarme un poco de marco teórico, de nuevas investigaciones, de evidencias, que es algo que tú compartes muchísimo. Luego, darle la importancia al tema del lenguaje en cuanto a la semántica y a la parte léxica, que quizás muchas maestras no entienden. Lo léxico son las palabras, la semántica su significado, ¿no? Entonces, buscar palabras que tengan significado y que los chicos realmente entiendan su palabra con su significado. Entonces, creo que ya hay algunas ideas que nos están quedando bastante claras. Aquel fantasma me está hablando, fantasma. Un beso desde Ecuador, un beso para mis besos a todos. Ecuador, Colombia, Puerto Rico, México, Bolivia. Un beso grande, queridas apasionadas y muchas apasionadas de Perú también. Gracias por conectarse. Y bueno, esta entrevista está súper interesante. Y bueno, ahora ya viene una pregunta un poco ya para las maestras de aula, Franklin. Como maestras, ¿cómo podemos realmente nosotras saber que un niño tiene problemas de lenguaje, ¿no? Eso es una pregunta. ¿Cómo yo que estoy en el aula o ahora que estoy acompañando a los chicos, digamos, mediante diversas plataformas, cómo puedo saber que mi niño tiene problemas de lenguaje? Eso como pregunta, digamos, Y lo otro es que, ¿sabes qué? Mucho nos ha sucedido, y inclusive te digo a mí, que a veces nosotras derivamos a un especialista, y bueno, yo ahí te pregunto, y el especialista trabaja un año completo el lenguaje, ¿no? Es una cosa así impresionante. Entonces, yo me pregunto, wow, ¿no? O sea, realmente el negocio de las terapias debe ser muy bueno para que un año, ¿no? Entonces, a veces la maestra, está un año, y el papá feliz, ¿no? ¡Ay, sí, ha mejorado muchísimo en un año, ¿no? Entonces yo un poco me pregunto, y te pregunto a ti, como maestra, ¿cómo puedo saber que este niño realmente tiene problemas de lenguaje? Y cómo también puedo apoyar al padre para realmente saber si el apoyo que el padre está pagando es realmente el que necesita o en realidad hay otras cosillas por ahí. Perfecto. Vamos con tres cosas. Una cosa que me olvidé mencionar y es importante que tú lo hayas resaltado, del marco teórico, pero el marco teórico tiene que ser actual, ¿ok? Eso es importantísimo, porque pues muchas personas pueden estar pensando ahorita, pero yo leí un autor, sí, en la universidad, pero ¿hace cuántos años ya saliste de la universidad, no? ¿Qué autores te enseñaron en la universidad? ¿No? Entonces hay mucha nueva investigación. Infelizmente la mayoría están en inglés. Ahora no piensen que yo leo inglés, yo agarro, copio y pego en el Google Translation y voy leyendo, ¿no? Entonces solo por tener ganas. Hay algunas publicaciones en mi página web en español que pueden seguir, etcétera. Eso es importante, ¿ya? El marco teórico actual y con evidencia. Y la evidencia no es solo opinión personal, porque hay muchas personas que te pueden decir, en mi experiencia sí da resultados, sí, pero ¿qué es lo que la ciencia ha demostrado de ello? ¿Ok? Entonces, eso también es importante de ir colocando inmerso, ¿ya? Porque la evidencia al final va a acaparar todas las áreas. Comenzó en la medicina y ahora todas las áreas comienzan a hablar de evidencia. Entonces, sustentar con evidencia. Eso es uno. Ahora, segundo, ¿cómo me percato que un niño tiene alteraciones de lenguaje? Miren, el vocabulario es algo que nos puede dar un indicador. Evidentemente, la articulación es algo que más notorio, ¿cierto? Por eso ahí ustedes tendrían que tener una noción de la adquisición fonética fonológica. ¿A qué edades existe una norma? Ahí nosotros hemos hecho una investigación acá en Perú, con 300 niños para sacar más o menos una norma, ¿no? de adquisición. Y esa investigación, comparándolas con otras de España, etcétera, concuerda.
ya concuerda. El próximo año sale otra investigación más grande que estamos haciendo en varios países para tener una noción mejor de ello. Pero eso es importante y eso, ese cuadro de adquisición ustedes lo pueden encontrar en mi página web o en internet. Buscan Franklin Susaníbar o Laura Bosch, que es una autora que me gusta mucho su investigación. ¿Ok? Entonces, para Franklin, saber... permíteme que te corte. Fantasma me dice de que en unos minutitos o al terminar, no sé, vamos a editar y aquí arriba vamos a colocar tu página. Aquí arriba vamos a poner tu página y tu canal de Facebook, aquí arribita, o sea, terminamos la entrevista y al momento de editar la publicación vamos a poner aquí arriba el canal de Facebook y la página para que ustedes puedan visitar, entrar y formarse. Quería nomás acotar eso que justo está. Gracias. Sí, seguramente la gente está preguntando ahí ya. Perfecto. Entonces, podríamos tener ese cuadrito, por ejemplo, en sala de aula y compararlo, ¿no? Oye, ¿el niño está articulando esos sonidos o no? Eso sería un indicador. Ahora, el vocabulario es otro indicador, ¿no? Existen normas para vocabulario, pero eso ustedes lo manejan bastante bien también por experiencia, ¿no? Porque ya van manejando diversos vocabularios para diversas edades y salones o grados, ¿no? Como le llamamos acá en Perú. Es otro indicador. Y otro indicador es, por ejemplo, la complejidad que el niño puede tener para responder preguntas, ¿no? Por ejemplo, un niño de 3 años tranquilamente debería responder cómo te llamas, con quién has venido, o pásame ese objeto que está arriba de la mesa, ¿no? El objeto verde arriba de la mesa. Y si hay niños de esa edad que te quedan mirando y no comprenden, o tienen ciertas ecolalias que puedan ser diferidas o inmediatas. Por ejemplo, le dices, ¿cómo te llamas? Y el niño, ¿cómo te llamas? ¿No? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Juanito, 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 ¿no? Que son ecolalias inmediatas o ecolalias diferidas, niños que tienden a repetir eslogan de propagandas, de algún programa, ¿no? Que ya son indicadores de algunas alteraciones que pueden ser más severas, ¿no? Por ejemplo, la ecolalia diferida es bastante común en TEAs, en niños con trastorno del espectro autista, ¿no? La ecolalia inmediata es característico de un retraso del lenguaje o el famoso TEL, como le llamaban antes, ahora es TDL, trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿no? Que ya va cambiando, ¿no? O los problemas de articulación que antiguamente se les decía dislalia, hoy en día se conoce como trastorno de los sonidos del habla. Entonces, todo ello podemos ir evidenciando. Eso es en base a tener siempre un marco teórico, como te digo, o sea, es difícil hipotetizar nada más, siempre hay que tener un marco teórico previo. Creo que el fonético fonológico es el más fácil de tener la tablita ahí y poder ir comprobando si el niño ya articula determinados sonidos o no. Perfecto. Y vamos a la tercera respuesta. Eso por ejemplo, eso es algo que también, lo que tú mencionabas, ¿no? De las terapias eternas. Eso es algo que también lo discutimos mucho hoy en día en nuestra área, ¿no? ¿Y por qué se daban terapias eternas? Porque se focalizaba mal justamente, ¿no? Porque a veces hasta el propio terapeuta del lenguaje está haciendo praxias, lo está haciendo soplar al niño, ¿no? Entonces, si te pasas soplando, haciendo masajes internos, externos, que la carita, etcétera, y no trabajas lenguaje como es, o sea, vocabulario, todo eso, o articulación fonética y fonología, evidentemente el niño va a demorar. Y un niño regular, acuérdense de esto, un niño regular, es decir, un niño sin alteraciones cognitivas, neuromotoras, auditivas, ¿ok? Él va a madurar solo. Es decir, muchas terapias parece que mejoran al año, año y medio, pero es porque el niño mejoró solo. No es que la terapia fue eficaz, eficiente o efectiva. Y eso es algo que en nuestra área misma, estamos luchando contra ello. Como te digo, porque muchos terapeutas tampoco saben la diferencia entre habla y lenguaje. Y piensan que el lenguaje también es articular. Y piensan que el habla es soplar.
es tono, es fuerza, o sea, el marco teórico tradicional sigue todavía impregnado en muchos, incluso en pediatras y todo, que les dicen a las mamás, que coma cosas duras, que mastique más chicle, que sople, que saque la lengua, ¿no? O sea, o el pediatra que dice, ya va a hablar, ¿no? El niño no está hablando casi nada a los 2 años y medio, 3 años, ya va a hablar, no. Y hay mucha investigación que ya ha demostrado, si el niño a los 2 años no habla, de 100 niños, el 40 de esos niños van a seguir sin hablar bien y casi nada a los 3 años. Y esos 40 van a permanecer hasta los 4 años. Y si vamos perdiendo ese tiempo importantísimo, porque existen hitos o los famosos periodos críticos que antiguamente se pensaban que terminaba, desaparecía y aparecía otro. No, le siguen llamando periodos críticos, pero se ha comprobado que no desaparecen, solo disminuye la habilidad. Entonces, por ejemplo, un niño, si no es estimulado hasta los 6, 7 años, pues después se hace más lento el aprendizaje del lenguaje, del habla, etc. Se hace más lento nada más. Entonces, por eso que hay que aprovechar el tiempo lo más rápido posible y trabajar esas habilidades que el niño requiere. Lenguaje o articulación fonética y fonología que estaría dentro del habla. Excelente. Veo que en esta respuesta realmente hemos tomado muchas cosas muy importantes, ¿no? Quizás nosotras como maestras siempre hemos pensado, cuando un niño confunde un fonema con otro, ¿no? En vez de T dice D, ya tiene un problema de lenguaje, pero en realidad va más allá, ¿no? Va si comprende una indicación, si responde, inclusive si organiza correctamente la oración al momento de responder. O sea, son muchas cosas que no solamente es que si dice correctamente un fonema o no, ¿no? O sea, es como tú dices, la parte... sí, hay una parte de articulación, pero también hay otra parte de cómo él organiza estos fonemas a nivel mental. Entonces, como maestra, creo que Franklin ya nos ha dejado algunas cosas muy importantes para poder estar alertas, porque cuántas veces nosotras les hemos dado una indicación a un niño y el niño o no ha respondido o nos ha repetido lo mismo, y realmente vemos que podría haber inclusive estas ecolalias, ¿no? Que a nivel personal yo no las sabía, siempre aprendiendo como siempre, excelente, y no como Franklin nos habla de tener la atención a estas ecolalias cuando se dan estas repitencias que no están en el tiempo, ¿no? Entonces, qué bonito, qué interesante. Y bueno, y como apasionada, como maestra, estar muy al tanto de estas terapias eternas, ¿no? Sugerirle al padre de familia si realmente, ¿cuánto tiempo Franklin debería, dar una terapia resultado? O sea, ¿cuánto tiempo, un niño debería salir? Me imagino que debe haber como que un tiempo aproximado, no sé. Mira, eso es muy variable porque depende del diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, un niño mismo dentro de una misma patología, de un mismo diagnóstico, por ejemplo, hablemos del TEA, ¿no? Obviamente yo no soy experto en TEA, no soy experto en muchas cosas porque es muy amplio el área. Pero, por ejemplo, un niño TEA, puede haber un niño muy funcional, que antiguamente se le decía, pues, Asperger, se sigue usando el término, pero hay el DSM-5 ya tiene otra nomenclatura y les dicen de alto funcionamiento, si no me equivoco, ¿ok? Entonces, esos niños pueden llegar a ser profesionales, etcétera, y tienen, pues, ¿no? Incluso hay muchas películas sobre ese tipo de trastornos, ¿no? Pero hay otros, los más severos, los que eran de Kanner, que era otro autor, ¿no? Asperger fue un autor que descubrió el autismo y Kanner fue otro autor que descubrió el autismo, casi en paralelo, en países diferentes y nunca se conocieron. En esa época el internet pues, no existía, ¿no? Hace muchos años. Entonces, pero TEA, este niño con TEA, es más severo, que tiene ya problemas cognitivos, tiene problemas muy severos de lenguaje, etcétera. Y, por ejemplo, las terapias son intensas, son muy prolongadas, años,
y pues las mejorías van a depender de cuán bueno sea el terapeuta, el diagnóstico oportuno, etcétera, ¿no? Eso es, por ejemplo, para darte una idea de que hay trastornos que pueden tener terapia eterna, como una parálisis cerebral infantil también, ¿no? Va a depender del grado que está afectado la cognición, porque hay niños con parálisis cerebral infantil que hasta pueden desarrollar o caminar con andadores o con ayudas, pero hay otros muy severos que no, que van a tener disfagia, problemas para deglutir, se atoran, se asfixian, o sea, ellos van a necesitar terapias casi eternas. Ahora, un niño regular, si tiene pues 2, 3, 4 sonidos alterados para la edad cronológica, eso es importante saber, pues no debe demorar más de 6 meses, exagerando, ¿no? Exagerando, ¿ya? Pero pues para un sonido, 2, 3 sonidos, 1 año de terapia, o sea, es ilógico. Lo más probable es que no se esté focalizando en la terapia actual, ¿no? Se esté trabajando mucho esos ejercicios motores, haciéndolo soplar, masajes, etcétera, que al final se pierde tiempo, ¿no? De 45 minutos, que es una terapia, pues hacen terapia de 20, 25 minutos de masaje, soplo, etcétera, etcétera, y de ahí recién comienzan a repetir y repiten sin un orden establecido, etcétera, porque hasta la evaluación es importante hasta para eso, para secuenciar el orden de sonidos a trabajar y todo eso, ¿no? Y hoy en día se sabe que se puede trabajar más de un sonido al mismo tiempo, pero todo depende de una evaluación, todo depende de una buena evaluación. Entonces, un niño regular, pues no debería demorar mucho una intervención si es que la necesita, ¿no? Si es que la necesita. No sé si llegué a responder la pregunta. No, qué interesante el hecho de estar atento a lo que realmente necesita el niño y también algo que también siento que las maestras debemos comenzar a, sobre todo las que derivamos a veces a terapias, es un diagnóstico, ¿no? Una evaluación diagnóstica. Evaluación. Yo creo que un especialista que ya, terapia de lenguaje, te mando el cuaderno, yo creo que ahí suena una alarma un poquito roja que hay que comenzar a preocuparse un poco, ¿no? Pero sí nos envían una hoja, un informe, un diagnóstico, claro, con las pruebas que se tomaron, con algunos resultados, con algunas sugerencias para la familia, para la escuela. Hay realmente especialistas extraordinarios que el informe es tan bueno que hasta te mandan, ¿no? Las sugerencias para la escuela, para los padres. O sea, es una cosa estupenda y nosotras como maestras, si realmente tenemos la intención de derivar y que realmente lo ayuden, pues ayudar al padre de familia a poder discernir y elegir a un buen especialista. Ahora ya sé, todas me están diciendo, ay, María Claudia, Franklin, pero yo vivo en la zona rural, ni siquiera tengo internet, no hay ni psicólogo, ¿qué va a haber fonoaudiólogo ahí en mi zona? Imagínate. Yo soy profesora, enfermera, psicóloga, todo en donde vivo. Franklin, ¿cómo puede hacer esta maestra que trabaja en una zona rural donde probablemente rural y en algunos casos es urbana también, donde no hay fonoaudiólogos, donde no hay especialistas de lenguaje, pero donde sí hay casos de niños con lenguaje, con problemas, con dificultades de lenguaje, y son maestras, y a mí me ha tocado, y te comparto un poco, maestras que realmente entran en un momento de tristeza y depresión, porque no saben cómo enseñar, cómo ayudar a estos niños, que te comparto, tenía una maestra que tenía un niño en primer grado, donde el niño casi no hablaba nada. Imagínate, primer grado, estamos hablando casi de 7 años. Entonces, ¿cómo puede hacer esta maestra para poder ayudar a estos pequeños bajo estas condiciones? Bien, mira, los casos más leves, yo pienso que se pueden estimular mucho en el salón de clase y dar actividades a los padres, ¿no? El lenguaje siempre se va a aprender cuando hay una interacción, ¿no? Eso es importantísimo.
Ahora, muchas veces eso se observa o es más cotidiano, más habitual observar hoy en día que los papás tienden a interactuar menos por la tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Les dan una tablet, los ponen pues antiguamente era más la televisión, hoy día es más atractivo una tablet o un celular y los niños pasan mucho tiempo ahí. No es que sea, la tecnología llegó para quedarse, ¿no? Y es algo que hablábamos antes de la entrevista, ¿no? Entonces, pero pasar muchas horas tampoco es lo idóneo. Entonces, la interacción va a ser importantísima. Los papás tienen que saber que tiene que haber juego, ¿no? Tiene que haber interacción, ¿no? Tiene que haber, pues, ¿para qué es el juego? Justamente cuando jugamos hay mucho lenguaje. Ah, pásame el perro. Ah, mira el perro. ¿Qué hace el perro? Ahora, no tan solo hacer onomatopeyas. Las onomatopeyas tampoco ayudan al lenguaje, ¿ya? Ni desarrollan el habla tampoco. Solo cuando la onomatopeya se parece al sonido es válido, si no, no sirve para lenguaje y habla, ¿ok? Entonces, pero el papá va a estar, ¿y el perro qué come? ¿El perro qué es? ¿Un animal? O sea, es algo que a veces intuitivamente lo hacemos. Eso es una forma de estimular para evitar tener problemas. Y eso también se hace mucho en la clase, ¿no? Saber estimular el vocabulario. Cuando se desarrolla bien el vocabulario, ¿por qué toco mucho el vocabulario? Porque ya se ha comprobado que niños que tienen buen vocabulario rara vez tienen problemas articulatorios, rara vez. Y eso ya se ha comprobado, no tan solo con experiencia, sino con evidencia. Hay mucha investigación sobre ello. Y eso es algo que vemos, por ejemplo, los niños que hablan como viejitos, que le decimos, ¿no? Con palabras muy, muy elaboradas, generalmente los papás también tienden a hablar con él así, y son papás que conversan mucho con él, etc. Entonces, el vocabulario va a ayudar a prevenir muchos problemas, más que soplar, más que masajes, más que comer comidas duras, etc. ¿Ok? Ahora, cuando ya hay alteraciones, pues yo pienso que las alteraciones leves van a ser, también poder ser ayudadas por ustedes desde que trabajen siempre el lenguaje y habla, ¿no? Que trabajen los sonidos, que trabajen el vocabulario y reforzando un poco más eso en las clases o dejándole un poco más de tareas en ello. Cuando ya son casos más severos, por ejemplo, el que me comentabas, ¿no? Ya es mucho más complejo ayudarnos, ¿no? Porque este niño posiblemente tenga una alteración cognitiva. Recuerden que la cognición es la base para cualquier habilidad, incluso motora, ¿no? Si no hay cognición, no se forma bien el lenguaje, no se va a formar bien el habla y no se va a formar mucho menos el aprendizaje, porque el aprendizaje ya es algo que requiere el aprendizaje ya requiere de lenguaje, de memoria, de cognición, de procesamientos complejos. O sea, el aprendizaje ya es algo superior incluso al lenguaje. Pero si ese ni siquiera tiene lenguaje, pues no va a desarrollar bien el aprendizaje. Y si no desarrolla bien el lenguaje, posiblemente es porque no tiene cognición adecuada. Y ahí hay que buscar la manera de que, por ejemplo, ese niño tal vez buscar la oralización, tal vez no sea ya lo idóneo, sino buscar una comunicación, ¿ya? Y esto es algo importante también. Muchos pacientes severos no van a llegar a oralizar al 100%, pero sí se pueden llegar a comunicar con dibujos, pictogramas, ¿no? Y ahí hay, por ejemplo, ahí hay varias cosas que ustedes pueden leer. Lean sobre el PECS, lean sobre el TEACH, ¿no? O busquen simplemente, pueden buscar tableros de comunicación alternativa, aumentativa. Entonces, los más famosos son el PECS y el TEACH, ¿no? Pero hay otros modelos más y hay cosas más, diríamos, no tan pegadas al PECS ni al TEACH, pero que ya podrían ayudar en algo, ¿no? Entonces, tal vez la comunicación sea más importante en ese niño que oralizar, ¿no? Y irlos concientizando también a los papás, ¿no? Que cuando haya problemas de ese tipo, ¿no? A esa edad, pues hay que ir pensando más en que él se valga por sí mismo,
que él vaya desarrollando habilidades de comunicación y no esperar pues que él articule una R, por ejemplo, ¿no? Preocuparse por cosas más elementales en principio hasta que se pueda buscar la ayuda de un neuropediatra, de un neuropsicólogo para que nos pueda dar un diagnóstico más certero y él pueda hablar con los papás y ver hasta dónde se puede llegar con esos pacientes, ¿no? Pero yo sé que hay muchos maestros que tienen que hacer muchas de esas cosas, tienen más responsabilidad de intentar leer un poco más qué es el lenguaje, qué es el habla, qué es léxico, qué es morfosintaxis y todo eso, ¿no? Es complejo, ni yo mismo lo hago porque yo no me dedico a todo, si me dedicaría a todo no sabría, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Pero a veces hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo y hay que ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? No sé, yo creo que va por ahí un poco la idea, ¿no? De poder apoyar un poco a los niños. Realmente nos has ilustrado muchísimo, ¿no? Nos has ilustrado muchísimo porque realmente también hay hay unos enfoques en cuanto al valorar el juego. Y mira, tú, por parte de este lenguaje, también nos estás hablando del juego, nos estás hablando sobre la interacción, nos estás hablando sobre tantas cosas importantes que muchas veces quizás no le damos la fuerza, no le damos la importancia, ¿no? Como que, ya, ¿no? Que cualquier cosita es que interactúes, que hables, que dejes, porque realmente hoy tenemos esta fiebre de que para que no fastidie le das el celular y realmente son niños que crecen solamente hablándole, viendo la vaca Lola y no sé qué cositas, y cuando le quitas el celular hace un berrinche, no sabe pedir, no sabe nada, porque claro, mientras que está con el celular le dan de comer, mientras está con el celular lo cambian. Exacto. Y no para el berrinche. Entonces al final es un niño que emocionalmente está inestable, tiene problemas de lenguaje y al final es un caos, ¿no? Y me encanta mucho también lo que nos compartes porque nos dejas con esta sensación de que como maestras también podemos ayudar a estos niños con cosas no tan complejas, pero sí, como tú bien dices, que la maestra va a tener que un poquito leer e instruirse un poco más si en caso le sucede o tiene un niño con algún tema realmente fuerte, y si estás en una zona rural, realmente el internet, y ahora que vamos a subir las páginas y todos los accesos de Franklin, yo estoy segura, yo a nivel personal he visto un par de conferencias, obviamente sí tienes que tener un tiempo de 1 hora o 2 horas para estar ahí, pero es un tiempo que lo vale, y que realmente, Franklin, yo te agradezco porque tú tienes todo como muy abierto, y que realmente a una maestra que quiere mejorar, quiere saber un poco más, te escucha y tu forma, tu expresividad y todo te permite entender con mucha claridad lo que quieres decir y al alcance. Si es que yo creo que, apasionada, si este tema realmente te interesa y en tu zona no tienes acceso a un especialista de lenguaje, a un fonoaudiólogo, y quieres ahorita tienes un problema de este tipo, pues a informarte, entra a la página de Franklin, comienza a trabajar esto de la parte de las palabras, sus significados, el tema de las repreguntas también, tema de las indicaciones, que son tan importantes para nuestros pequeños. Fantasma. Una maestra nos pide que por favor nos recomiende un libro. Nos recomienda un libro, pero yo les recomendaría los libros de Franklin. Franklin ya tiene libros publicados. Y bueno, Franklin, algunos libros que tú nos... Bueno, yo sé de que, bueno, es que ustedes, apasionadas, no han entrado a su página, pues él tiene así una imagen con muchísimos libros de los cuales él investiga, pero igual, ¿alguno de tus favoritos? ¿Alguno que podamos nosotras bajar? Mira, dentro de habla y lo que es motricidad orofacial, que es otro aspecto que no tiene que ver con lenguaje,
¿ok? Tiene que ver con, más que nada con funciones de alimentación, funciones motoras, que no es lenguaje ni habla. Pues yo he publicado varios libros sobre ello. Solo tengo un libro sobre habla que llega hasta la parte de evaluación, que se llama Trastornos del Habla. Y de lenguaje sí les recomendaría pues otros autores, ¿no? Como Elvira Mendoza, Mark Montfort. Hay varios autores muy, muy tradicionales de España que ya pues sus libros están muy difundidos incluso en Hispanoamérica, pero que hablan de lenguaje y que trabajan muy bien el lenguaje, ¿no? Ahora también hay muchos artículos, ¿no? Que uno puede entrar al Google académico y colocar, por ejemplo, trastornos del lenguaje y pues salen artículos y que ya te dan, un artículo muchas veces te da una parte teórica, no es solo pues estadística, sino que ya hay artículos de revisión también, ¿no? Donde son más revisiones de conceptos, de cómo está el área, etcétera. O sea, pueden ver muchas cosas sobre ello, ¿no? Si ustedes me dejan un mensaje también en mis redes sociales, en cuanto tenga un tiempito, les mando un link para que ustedes vean, hay varias lecturas, ¿no? Yo, a veces porque se me hace más fácil, coloco un algoritmo y me salen diferentes lecturas que ustedes pueden consultar, ¿no? Entonces, yo encantado de poder también ayudar en ello, ¿no? No hay ningún problema, solo que a veces demoro obviamente en responder porque ando en mil cosas, pero yo encantado de mandarles lecturas que yo pueda tener a la mano o indicarles dónde encontrar, etcétera. Uy, excelente, Franklin. Sí, somos conscientes que eres un hombre sumamente ocupado, pero con muchas ganas de compartir tu conocimiento y realmente agradecerte una vez más por esta apertura. Estoy muy, muy, muy segura que muchísimas de las apasionadas están con una mirada totalmente diferente frente al lenguaje, frente al habla, con unas ganas de investigar. Y creo que algo que aquí con todas las apasionadas es algo que yo siempre les he compartido, es que una maestra siempre tiene que investigar, porque la información, el aprendizaje y todo va cambiando con tanta velocidad que el Google Académico termina siendo tu mejor amigo, porque ahí también puedes ir viendo cómo están estos artículos, cómo van las investigaciones, cómo es que se está moviendo el mundo del conocimiento y del saber. Y bueno, muchísimas gracias de parte de mis apasionadas, Franklin, gracias infinitas. Estoy segura que muchas de ellas te van a buscar, te van a buscar en tus redes, van a leer, lean, apasionadas, lean, escuchen tus conferencias y estoy segura que les va a encantar. Franklin, te invito a que te despidas de todas las apasionadas que te han visto. Muchas gracias, yo agradezco pues la invitación. Feliz de poder compartir acá un poco de lo que sé. No sé mucho, pero hay algunas áreas que puedo compartir un poco más. Y nada, yo feliz de poder, como les digo, compartir cualquier cosa que pueda tener a la mano. Entren a mi página web, en el Facebook, en el perfil personal. Ya no puedo aceptar más personas, ya no me permite, pero pueden entrar a la fanpage que es FGO de fonoaudiólogo, ¿no? Franklin Susaníbar, ahí le pueden dar like, o en el Twitter, en el LinkedIn, en Instagram, ¿no? En todas las redes, mi página web, mi canal de YouTube, ahí hay conferencias, en mi página web hay artículos, etcétera. Yo feliz de poder compartir para, pues, al final, todo lo que podamos hacer, todo lo que podamos leer y aplicar de nuevo es en pro del paciente y no tanto del ego, ¿no? Yo sé que puede haber mucha gente ahí que tal vez con esto de las praxias que digo que no ayudan, etcétera, puedan sentir sentir que uno les está atacando y en la realidad que no es eso, ¿no? Es en pro del paciente. Al final, si hacemos las cosas como ya se han comprobado que hay cosas mejores, el paciente o el niño, todos van a salir más rápido de esto. Y al final creo que nuestras profesiones tienen ese objetivo, ¿no? Es favorecer el aprendizaje, el desarrollo humano de los pacientes y pues tenemos que buscar información que nos ayude a lograr eso lo más rápido posible.
Nada, muchas gracias, un abrazo a todos los que nos siguen por ahí y pues feliz de compartir en una próxima oportunidad. Oh, muchas gracias, Franklin. Y hay algo que mis apasionadas siempre me dicen y es importante a veces cambiar el chip. Cuesta porque requiere salir de esta zona de confort que quizás tú ya has tenido muchos años, como nosotras ahora, ¿no? Jamás pensamos dar clases virtuales y ahora estamos emprendiendo este reto. Yo creo que si hoy tú has escuchado que esta propuesta de lenguaje ya es diferente, pues te invito a dar ese paso, emprender el reto, investigar, cultivarte un poquito más y, como lo dijo excelentemente Franklin, no es por mí, no es por Franklin, es por estos pequeños que necesitan un excelente tratamiento para poder salir de este problema. Así es que gracias una vez, Franklin, y te quiero pedir que me acompañes a invitar a las apasionadas. El día de mañana tenemos un taller gratis de títeres, cuentos y todo con material reciclado con nuestro querido profe Robert Julca. Ya muchas nos han preguntado cuánto está. No, es gratuito. Les hemos contado que en esta época no estamos cobrando ninguno de nuestros talleres, lo estamos haciendo gratis porque tú, apasionada, lo necesitas. Así es que mañana a las 8 por Facebook Live, solamente determina un tiempo, búscate una partner o un partner que te ayude porque va a ser un taller excelente. Son 2 horitas de puro aprendizaje con el profe Robert. Bueno, gracias por estar allí, gracias por seguirnos, gracias por querer mejorar, apasionada, porque si tú no estás allí mirándonos, esto no puede funcionar. Gracias a ti por tu pasión. Una vez más, un besote grandote, Franklin, y Dios me las bendiga. Mañana nos vemos con el taller. Chao, chao. Chao.